Buenas chicos, chicas. Comenzamos tema, ¿vale? Empezamos el tema 8, seguimos hablando del ADN, pero ya no de cómo se hereda, sino en este caso vamos a hablar de qué está hecho el ADN, es decir, cuál sería su estructura y por tanto cómo se puede también modificar, ¿vale? Empezamos con la imagen de siempre, la imagen del principio del tema. Veis que, bueno, pues aparece una especie de escalera, como una escalera de caracol, así un poquito enrollada. Eso sería la estructura del ADN que veremos ahora. Y después nos aparece un mono que parece, bueno, indica que tiene fluorescencia. Y después una rana que en este caso pues es transparente. Y también a la derecha aparece la foto de un salmón, bueno, pues que tiene unas características que lo que van a tener en común estos tres organismos que aparecen en esta página es que han sido modificados genéticamente, ¿vale? Porque de hecho en el tema vamos a ver dos grandes componentes. Uno, que es estudiar el ADN a nivel de su estructura y también cómo se produce esa copia y la transmisión del mensaje genético. Y en el segundo apartado, que sería cómo podemos manipular ese ADN, ¿vale? Y de ahí las tres fotos que tenemos aquí. Si tenéis curiosidad por ver las características de cada uno de estos individuos, del mono, de la rana o del salmón, pues no tenéis más que echar un vistazo al pie de foto que tiene cada uno, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar a ver el esquema, ¿vale? Por aquí aparece el esquema, aparezco yo también. Os comento. Bueno, el tema es tema 8, información y manipulación genética. Consta de los apartados que podéis ver, el ADN, después biotecnología e ingeniería genética, proyecto genoma humano y bioética. Ya os adelanto que algunos de los apartados vamos a hacer como en el tema anterior, en el que los vamos a ver mediante un pequeño resumen, ¿vale? Porque me interesa que lo veáis, pero la verdad es que el tema al final se puede hacer un poco extenso y bueno, pues mi idea es reducirlo un poquito. Bien, el primero, que de hecho es con lo que vamos a empezar ahora, vamos a tratar de estudiar el ADN, ¿vale? En el que, bueno, pues vamos a ver cuál es la estructura de la molécula de ADN y también de la molécula de ARN, ¿vale? Porque hasta ahora hemos hablado mucho de ADN, pero el ARN también es un ácido nucleico que tenemos que estudiar porque cumple una función muy importante, ¿vale? Después, una vez que hayamos visto cómo es la molécula de ADN, estudiaremos la forma que tiene esta molécula de copiarse. Hemos hablado ya muchas veces de la replicación del ADN cuando estábamos hablando de la mitosis, de la meiosis, ¿vale? Porque al final el mensaje genético hay que transmitirlo a la siguiente generación, ¿vale? Entonces, pues lo que vamos a ver es cómo se produce esa copia del ADN. A continuación, veremos los siguientes dos procesos que son la transcripción y la traducción. En definitiva, sin querer adelantar mucho, son procesos que nos van a permitir que el mensaje genético que hay en el ADN, pues al final pueda convertirse en esas instrucciones que nosotros siempre hemos dicho, ¿vale? Que al final es lo que cumple el ADN como función. Y por último, pues veremos las mutaciones. ¿Qué sucede o cómo, más que qué sucede, que eso ya lo hemos visto en el tema anterior con las anomalías cromosómicas y todo esto, pues un poco qué tipos de mutaciones hay, ¿vale? Bien, a continuación el siguiente apartado que veremos en el tema ya no trata del ADN, de cómo está formado tal y cual, sino que nos vamos a referir a la manipulación de este ADN, ¿vale? La ciencia o la disciplina que efectúa estos cambios, esta manipulación en el ADN, es lo que vamos a conocer como ingeniería genética o biotecnología, ¿vale? Bueno, sería biotecnología y la ingeniería genética sería la herramienta que utilizaría la biotecnología, mejor dicho, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver algunos ejemplos prácticos de qué usos tiene la biotecnología. Y después, los dos últimos apartados, el de proyecto genoma humano y el de bioética, estos los voy a plantear, ya os lo dejaré colgado para que veáis exactamente cómo lo quiero, pues mediante algún tipo de resumen para que, bueno, pues para que lo veamos, pero para quitarle un poco de carga, ¿vale? Al tema. Bien, pues vamos a comenzar con el tema. A ver, un segundito, que me preparo yo aquí. Y... Vale, ya ha aparecido por ahí, pero vamos a darle la forma que le queremos dar nosotros. Aquí, transición. Vale, ahora sí. Bien. Entonces, comenzamos. El ADN y los ácidos nucleicos. Bueno, la verdad es que el ADN es una molécula de la que se suele aprender el nombre bastante rápido, ¿vale? Por lo raro que resulta, ¿vale? ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico. Si encontramos algún texto donde en lugar de ADN aparezca DNA,
¿vale? No es que esté mal, es que serían las mismas siglas pero en inglés, ¿vale? Entonces, hay muchos textos que incluso escritos en castellano puede aparecer el ADN como DNA, ¿vale? Porque al final el inglés está muy extendido y también le afectaría, ¿vale? Bueno, en este caso, el ADN, como nos dice el primer párrafo, es la molécula que va a almacenar la información genética del individuo. Recordad que dijimos que todas las células de nuestro cuerpo o de cualquier ser vivo tienen el mismo ADN. La diferencia entre unas células y otras es que no se expresa la misma, digamos, todo el mensaje, ¿vale? En cualquier caso, la molécula de ADN puede duplicarse o replicarse transmitiendo la información de una generación a la siguiente, ¿vale? Esta información que tiene el ADN es la necesaria para fabricar proteínas. La proteína es una biomolécula que es muy cosmopolita, es decir, hay de muchos tipos y en consecuencia también realizan muchas funciones. Entonces, digamos que al final la información del ADN va a ser la necesaria para fabricar un determinado tipo de proteína. En función de la organización celular, el ADN lo vamos a encontrar de una manera o de otra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en organismos eucariotas, como somos nosotros, sabemos que el ADN se encuentra en el núcleo, ¿vale? Ese ADN, recordad que cuando la célula no se estaba dividiendo se encontraba en forma de cromatina, pero cuando la célula iba a comenzar una división celular, esa cromatina empezaba a condensarse, se asociaba a histonas y formaba finalmente unas estructuras que llamábamos cromosomas, ¿vale? En eucariotas, además del ADN en forma de cromatina o de cromosomas, recordad que también encontramos ADN en dos orgánulos más. Uno, que van a ser las mitocondrias, ¿vale? Donde encontraríamos dentro de la matriz mitocondrial pues, moléculas de ADN, y otro que sería el cloroplasto, en el caso de las células vegetales, que también tiene su propio ADN. Respectivamente se llamarían ADN mitocondrial y ADN cloroplastial, ¿vale? Pero bueno, de ese en este tema no vamos a hablar. Bien, en el caso de que en lugar de un eucariota fuéramos un procariota, pues estaríamos hablando que las bacterias también tienen un cromosoma, ¿vale? En este caso bastante más sencillo y se le conoce como cromosoma bacteriano. Normalmente el cromosoma bacteriano es de doble cadena y es circular. Y a diferencia del eucariota no se encuentra rodeado por ninguna membrana, ¿vale? Sino que está disperso en el citoplasma. Sí que es cierto, como nos dice en la penúltima línea, que hay muchas bacterias que además de tener su cromosoma propio, tienen otras moléculas de ADN extracromosómico más pequeñitas que se conocen como plásmidos y que las nombraremos en el apartado de manipulación genética porque es una herramienta muy utilizada en la biotecnología, ¿vale? Los plásmidos bacterianos. Y ya, el último de los casos serían los virus. Los virus, aunque no los consideramos seres vivos, pero también son portadores de información genética. Y en ellos vamos a encontrar moléculas de ADN, en algunos casos, porque hay otros virus que son de ARN, ¿vale? Bueno, pero bueno, los de ADN. Vamos a poder encontrar moléculas de ADN de doble cadena, como tenemos nosotros o las bacterias, o en ocasiones de una única cadena, ¿vale? Vamos a encontrar ADN en forma lineal o en forma circular. Y a diferencia de bacterias y de eucariotas, un virus básicamente lo que tiene es una cubierta proteica, es decir, tiene como una especie de capa, ¿vale? Dentro de la cual se encontraría ese ADN. ¿Ok? Vale, pues lo que vamos a ver ahora es entrar un poquito de lleno en cómo está hecho el ADN. Bueno, para esto tengo que recordar algo que se estudia en tercero de la ESO y que son lo que llamamos las macromoléculas. En el caso de los seres vivos, tenemos lo que se llaman las biomoléculas orgánicas, que no sé si recordáis, y si no os las recuerdo yo, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Bueno, pues el ADN forma parte de esta última, ¿vale? De lo que llamamos ácidos nucleicos. Tanto glúcidos, lípidos, proteínas como ácidos nucleicos tienen en común que se conocen como polímeros, ¿vale? Un polímero al final no va a ser más que una molécula que está formada por la repetición de otras más pequeñas que se llaman monómeros, ¿vale? Entonces, la unión de muchos monómeros forma un polímero. En el caso de los glúcidos, si recordáis, del año anterior, el monómero se llamarían monosacáridos
y cuando uníamos muchos monosacáridos obteníamos un glúcido complejo o polisacárido. En el caso de los lípidos, ¿vale? Bueno, pues era una molécula que le llamábamos lípido y que estaba formada por ácidos grasos y glicerol. En el caso de las proteínas, también era una molécula, en este caso que era un polímero, porque estaba formado por muchos aminoácidos, que serían los monómeros, y la unión de muchos aminoácidos darían lugar al lípido complejo o, lo diré, polipéptido, ¿vale? Se me ha olvidado la palabra. Y por último, en el caso de los ácidos nucleicos, pues pasa lo mismo. A la molécula grande la llamamos polinucleótido, es decir, el polímero sería el polinucleótido, mientras que cada una de las unidades individuales que forman ese polinucleótido las vamos a llamar nucleótidos. Gráficamente, para que os hagáis una idea, imaginaos una cadena, la típica cadena que está hecha de eslabones. Bueno, pues la cadena entera podría ser el polímero y cada uno de los eslabones serían los monómeros. Lógicamente, esos monómeros entre sí tienen que estar unidas con algún tipo de enlace, con algún tipo de fuerza. ¿Vale? Bueno, pues en nuestro caso, en el ADN, al polímero le llamaremos polinucleótido y a los monómeros les llamaremos nucleótidos, que es lo que sería la imagen que tenemos justamente aquí, en este recuadro. ¿Vale? En este recuadro lo que vemos es un nucleótido. Un nucleótido, a su vez, está compuesto de 3 sustancias distintas. Tenemos un grupo fosfato o ácido fosfórico, como dice vuestro libro. Vamos a tener una base nitrogenada, de las que hay varios tipos, ¿vale? Tenemos 4 bases nitrogenadas distintas. Y después tenemos una pentosa. Una pentosa es un monosacárido, es un azúcar de 5 átomos de carbono, ¿vale? En el caso del ADN, esta pentosa se llama desoxirribosa, que de ahí viene su nombre, ácido desoxirribonucleico, ¿vale? La base nitrogenada, que sería la que estoy señalando aquí, en este caso tendríamos 4 tipos de bases nitrogenadas, ¿vale? La que denominamos adenina, simbolizada con la A, timina, simbolizada con la T, citosina, simbolizada con una letra C, y guanina, simbolizada con una letra G. ¿Vale? Con lo cual, lo que tenemos aquí, en esto que estoy rodeando, sería un único nucleótido. Pero hemos dicho que el ADN es un polinucleótido. ¿Qué quiere decir eso? Que el ADN está hecho de muchos nucleótidos como estos. ¿Vale? Que sería la imagen que tenemos aquí a la izquierda. ¿Vale? Entonces, estas 3 estructuras que yo estoy marcando ahora aquí sería un nucleótido. A continuación, esto que marco de aquí sería otro nucleótido, ya tenemos 2. Esto de aquí sería otro nucleótido, ya tenemos 3. Y este que marco parcialmente, porque la otra parte no la veis, sería el último nucleótido. Claro, los nucleótidos se unen unos con otros mediante unos enlaces. En este caso sería esta línea. Fijaos que siempre entre el grupo fosfato de un nucleótido y la pentosa del siguiente nucleótido hay una rayita. Esta rayita nos simboliza el enlace fosfodiéster. Aquí igual, entre este grupo fosfato y esta pentosa, otro enlace fosfodiéster. Y entre este y este, otro enlace fosfodiéster. ¿Vale? Si bajo por aquí abajo, pues nos dice exactamente eso. Los nucleótidos se van a unir entre sí mediante un enlace covalente denominado enlace fosfodiéster. Son enlaces muy fuertes, ¿vale? Entiendo que en química os han hablado o bien os hablarán de los tipos de enlaces. Tenemos los puentes de hidrógeno, tenemos los enlaces iónicos, los enlaces covalentes, las fuerzas de Van der Waals. Cada uno tiene una serie de características que los diferencia de los otros. Bueno, pues en este caso el enlace fosfodiéster es un enlace covalente y los enlaces covalentes son enlaces muy fuertes, ¿vale? Y aquí necesitamos que sea un enlace fuerte porque si no, si se rompe la molécula de ADN, imaginaos todo lo que podría suceder, ¿vale? Bueno, pues enlace fosfodiéster, vuelvo a recordar, se forma entre el grupo fosfato de un nucleótido y la pentosa del siguiente. Entre la bolita amarilla esta de aquí abajo, que es el grupo fosfato, y el pentágono que tenemos aquí, que sería la pentosa del siguiente nucleótido. ¿Vale? Como también os he comentado, en cada polinucleótido el grupo fosfato siempre es igual,
la pentosa también siempre es igual, pero en cambio lo que sí que cambia sería la base nitrogenada, de la que teníamos estas 4 que os he comentado, adenina, timina, citosina y guanina. Entonces, dependiendo de cómo estén colocados estos nucleótidos, la secuencia o el mensaje de esa molécula de ADN va a ser diferente, ¿vale? Y tiene que ser esa, porque si la cambiamos, cambia el mensaje. Esto es, imaginaos que es como en una palabra, ¿vale? Pues yo qué sé, en la palabra casa, yo tengo una C, una A, una S y una A, ¿vale? Si yo cambio alguna de las letras de sitio, ya no dice casa, dice otra cosa, ¿vale? Si yo cambio la C por la S y las invierto, entonces en vez de casa pondría saca. ¿Son las mismas letras? Sí. ¿El significado es el mismo? No. Pues entonces en nuestro polímero de ADN, si tenemos, imaginaos, un nucleótido con adenina, uno con timina, otro con timina y uno con adenina, ¿vale? Estarían formando una palabra que sería ATTA, ¿vale? Bueno, pues ese orden da lugar a una determinada función. Si yo la primera A y la T las cambio, ¿vale? Y entonces pongo TATA, tata, ya cambia el mensaje, ¿vale? Con lo cual es crucial que los nucleótidos se encuentren en el orden que se tienen que encontrar. Si hay algún cambio de posición o se pierde algún nucleótido, entonces pasaría lo que denominamos una mutación, ¿vale? Entended el orden de los nucleótidos como si fueran palabras, como si fueran frases. En cuanto cambiemos algo, el significado va a cambiar también, ¿vale? Bueno, pues pasaríamos al siguiente apartado, al de la estructura del ADN. Y aquí, pues os comento. Vale, ¿desde cuándo sabemos cómo es el ADN? Bueno, recordad que ya hablamos de Mendel, dijimos que Mendel, bueno, pues sabía que había algo que se heredaba, pero no sabía lo que era. Después, que si la teoría cromosómica de Morgan, y entonces se sabía de los cromosomas, pero todavía no se sabía cómo era exactamente el ADN, cuál era su estructura, ¿vale? Bueno, pues esto se conoce ya en el siglo XX, es decir, es bastante tardío, en concreto en el año 1953. Los descubridores de la estructura del ADN son James Watson y Francis Crick, que estáis viendo aquí, ¿vale? En este momento. Estas personas fueron los que, a partir de un trabajo previo, ¿vale? De Rosalind Franklin y de Maurice Wilkins, fueron los que, digamos, de alguna manera dibujaron cómo estaba conformado ese ADN, ¿vale? Rosalind Franklin la tendríamos por acá y Maurice Wilkins lo tendríamos por acá. Bueno, pues aunque Watson y Crick son, digamos, los que se llevaron el mérito, sí que es verdad que ellos no podrían haber conseguido ese descubrimiento si no hubiera sido por el trabajo previo de Rosalind Franklin y de Maurice Wilkins, ¿vale? Año 1950, una mujer científica, pues la cosa estaba un poco complicada de aquella manera y parece que cuenta un poco la historia que las investigaciones de Rosalind Franklin, que lo que hizo fue utilizar una técnica de difracción de rayos X para hacer como una especie de foto, ¿vale? A la molécula de ADN, porque esa información Watson y Crick la obtuvieron de manera un poco oscura, ¿vale? Y que, bueno, pues le robaron el mérito a Rosalind Franklin cuando parece ser que ella, pues, tenía bastante más que los otros, ¿vale? Pero bueno, ahí ya es un poco entrar en teorías conspiranoicas, que es más de programa de cuarto milenio que del vídeo que estamos haciendo ahora, ¿vale? En definitiva, lo que tenemos es que la molécula de ADN tiene una estructura que se llama la estructura de doble hélice, ¿vale? Aquí la tendríamos dibujada, no cabe entera, ¿vale? En la imagen, pero bueno, lo que nos viene a decir es lo siguiente. Cada molécula de ADN está formada por dos cadenas de polinucleótidos, ¿vale? Lo que hemos visto en la imagen en la página de antes, eso era un trocito de una cadena, ¿vale? Pues una molécula de ADN está compuesta por dos cadenas, una cadena y otra cadena, ¿vale? Estas cadenas no están estiradas, es decir, no son completamente rectas, sino que están enrolladas, ¿vale? Con lo cual siguen un enrollamiento en forma de doble hélice. Se dice que son paralelas, pero no paralelas exactamente, sino antiparalelas. ¿Por qué? Porque siendo paralelas, ¿vale? Si esta tiene aquí, imaginaos el extremo A y esta tiene el extremo B, la que está enfrente lo tiene al revés. Es decir, esta
tendría aquí el extremo B, donde esta tiene el A, y esta tiene el extremo A, donde la otra tiene el B. Es decir, que son paralelas, pero orientadas al revés, ¿vale? Por eso se dice que son antiparalelas. Además, estas dos cadenas no están dispuestas de cualquier manera una enfrente de otra, sino que, como nos dice en este otro recuadro, están dispuestas de manera que las bases nitrogenadas que habría enfrentadas entre una y otra son complementarias. Para que lo entendáis, imaginaos que que la molécula de ADN fuera como una especie de escalera de caracol, que tuviera dos pasamanos, ¿vale? Una por aquí y otro por aquí, y entre uno y otro estuvieran los escalones. Bueno, pues los escalones o peldaños de esta escalera de caracol serían las bases nitrogenadas, ¿vale? Y entonces resulta que esas bases nitrogenadas tienen que encajar una con la otra, ¿vale? Y no lo hacen todas las bases con todas las bases. Si me vuelvo un segundo a la página de antes, fijaos que aquí abajo, donde dibuja las bases, veis cómo la adenina y la timina las dibujan con la misma forma, ¿vale? O más que con la misma forma, con formas complementarias. Y que la citosina y la guanina también. Bueno, pues esto lo que quiere simbolizar es que si en una de esas cadenas cae una adenina enfrentada a una guanina, no van a encajar. Porque fijaos que la adenina aquí la han dibujado con esta forma en pico, como de triangular, ¿vale? Y la guanina en esta forma redonda, ¿vale? Con lo cual esa forma redonda no encajaría con la forma triangular, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, pues aquí tendríamos una de las cadenas de ADN, lo que estoy señalando ahora mismo, ¿vale? Donde vemos que el ácido fosfórico y la pentosa estarían formando esta parte exterior de la cadena y la base nitrogenada siempre estaría mirando hacia el interior. En el otro lado opuesto tenemos el mismo ácido fosfórico y la misma pentosa, pero la otra base nitrogenada. Y fijaos que las bases nitrogenadas que hay aquí enfrentadas son adenina y timina, ¿vale? Si intentáramos meter aquí donde está esta, bueno, la rosa claro no sé cuál es. La rosa claro, perdonad, es la timina, ¿vale? Pues si aquí donde está la timina intentáramos poner esta de aquí, no cabría, ¿vale? Porque no encajaría el borde redondeado del azul clarita con el borde triangular de color lila más oscuro o rosa o el color que sea, ¿vale? Bueno, pues esto es importante, ¿vale? Con lo cual, nuestra molécula de ADN va a tener esta doble cadena, una por aquí de color gris y otra por aquí de color gris. En el exterior de las cadenas vamos a tener los grupos fosfatos o ácido fosfórico, que se dice igual, y las pentosas, ¿vale? Los azúcares, la desoxirribosa, y en el interior de la cadena van a estar siempre las bases nitrogenadas, pero no de cualquier manera, sino que van a estar enfrentadas de manera complementaria. Siempre enfrente de una timina habrá una adenina, como tenemos en este par, o enfrente de una guanina habrá una citosina, como tenemos en este par, ¿vale? Y el orden que tengan establecido es el que teóricamente es el necesario para el mensaje genético que quiera dar ese fragmento de ADN, ¿vale? Ese gen, por ejemplo. Si cambiamos el orden, cambiamos el mensaje y la liamos, ¿vale? Bien, y ya casi por último, en cuanto al ADN, ¿cómo conseguimos mantener unidos a estas bases nitrogenadas? Porque ya hemos dicho antes que sí que es verdad que el polinucleótido está unido con enlaces fosfodiéster. Pero claro, tú pones aquí una cadena, la enfrentas a esta otra cadena, pero ¿y en medio qué es lo que une a una parte con la otra parte de la cadena? Bueno, pues en este caso son estas líneas de puntitos, ¿vale? Intermitentes, que son unos enlaces más débiles que se llaman enlaces de puentes de hidrógeno, ¿vale? Como su propio nombre indica, es un enlace que se produce entre dos átomos de hidrógeno, ¿vale? Que estarían enfrentados y entonces entre ellos dos se forma esa especie de arco, esa especie de puente que los mantiene unidos. Si os habéis fijado, entre la adenina y la timina se establecen dos puentes de hidrógeno, mientras que entre la guanina y la citosina se establecen tres, ¿vale? Es decir, la unión de guanina y citosina es más fuerte que la unión de adenina y timina, ¿vale? Por la simple razón de que tiene un enlace extra, ¿vale? Un puente de hidrógeno extra. ¿Ok? Bueno, si ahora estáis un poco perdidos es normal, ¿vale? Porque así de repente, pues ahora os explico cómo es la forma del ADN.
ya lo veremos, como lo vamos a ir comentando, lo vamos a seguir comentando, pues ya veréis como poco a poco al final se termina por asimilar, ¿vale? Bien, y terminamos con el ARN. El ARN es como la segundona, la gran olvidada. Siempre cuando hablamos de material genético hablamos de ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y del ADN, perdón, y del ARN, pues nada, de ese no solemos decir nada. Bueno, pues es igual de importante, ¿vale? Por mucho ADN que tengas, si después no tienes ARN, el mensaje del ADN no llega a ningún sitio, ¿ok? Entonces, lo primero, ARN, las siglas de ácido ribonucleico, en inglés sería RNA. Lo encontramos en todos los seres vivos. También es un polinucleótido, igual que el ADN, pero tiene una diferencia. El azúcar, es decir, el glúcido de 5 átomos de carbono, en lugar de ser una desoxirribosa, es un glúcido un poquito diferente que se llama ribosa, ¿vale? Es la misma molécula, pero que contiene un oxígeno de más, ¿vale? Por eso la otra es desoxi, porque le falta un oxígeno. Y después, también tiene otra diferencia, y es que como base nitrogenada también hay 4 posibilidades, pero no son las mismas 4 que en el ADN. Hay una que no coincide. Vamos a tener, como estoy marcando aquí, adenina, vamos a tener guanina, vamos a tener citosina, pero no vamos a tener timina. En lugar de la timina hay otra base nitrogenada diferente que se llama uracilo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ADN y ARN contienen información genética los dos, pero en distinto lenguaje, ¿vale? En el lenguaje del ADN hay 4 letras, A, T, C, G, de adenina, timina, citosina y guanina, y en el lenguaje del ARN, ¿vale? En el idioma del ARN hay también 4 letras, pero que son distintas. Tenemos adenina, uracilo, citosina y guanina. A, U, C, G, ¿vale? Sustituimos la T que tiene el ADN por la U que tiene el ARN. Otra diferencia importante es que el ARN suele estar formado por una sola cadena de nucleótidos, ¿vale? O de polinucleótidos. Sí que es verdad que hay algún virus por ahí, alguna historia que tienen ARN de doble cadena, ¿vale? Pero no es lo más normal. Lo normal es que el ARN se encuentre en forma de una sola cadena. No tiene una estructura definida como el ADN, no tiene ni forma de hélice ni forma de tal, sino que la forma es irregular, ¿vale? Y en la célula lo vamos a encontrar, en el caso de las eucariotas, la procariota por narices tiene que estar en el citoplasma, porque no hay otra, ¿vale? Pero en el caso de las eucariotas, el ARN lo vamos a tener tanto en el núcleo como en el citoplasma, ¿vale? Y bien, y ya por último, una última diferencia entre el ARN y el ADN es que del ARN encontramos varias versiones. Aquí nos nombra 3, ¿vale? Si profundizamos un poco más veremos que hay algún que otro subtipo, pero bueno, nos vamos a quedar con estos 3 que son los más comunes. Tenemos un ARN que llamamos ARNR o ARN ribosómico, ¿vale? ¿Qué es el ARN ribosómico? Como su nombre indica, es el ARN que se encuentra en los ribosomas. Pero no es que se encuentre en los ribosomas, simplemente, no. Es que es un componente de los ribosomas, es decir, es un ingrediente. Para hacer un ribosoma necesitamos ARN ribosómico y proteínas. Y la unión de ambos origina el ribosoma. Os recuerdo que la función de un ribosoma en cualquier célula es fabricar proteínas, ¿vale? Con lo cual, para poder fabricar proteínas necesita ribosomas los cuales a su vez están formados, entre otras cosas, por ARN ribosómico, ¿vale? Después tendríamos el ARN mensajero. El ARN mensajero o ARN-M, se pone esa M minúscula, lo que hace es transportar la información que había contenida en la molécula de ADN para poder fabricar proteínas. Es decir, al final es como una especie, claro, es que lo dice el nombre, es un mensajero. Coge el lenguaje del ADN, ¿vale? Con el mensaje que tenga que ser y lo transforma en otro lenguaje que sería el de ARN. A ver, esto puede ser complicado de entender así de primera. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que tuviéramos la célula, ¿vale? Con el ADN en el núcleo y con los ribosomas en el citoplasma. ¿De acuerdo?
La información que hay en el ADN sirve para fabricar proteínas, pero las proteínas no las fabrica el ADN, sino que las fabrica el ribosoma. ¿Vale? ¿Cómo sabe el ribosoma qué proteína tiene que fabricar? Pues eso está escrito en el ADN. Pero es que hay un problema, que es que el ribosoma no puede leer, no sabe leer ADN. Entonces necesita que el mensaje que tiene ese ADN sea cambiado a otro idioma, que en este caso es el del ARN. Entonces la célula lo que hace es coger la molécula de ADN, utilizarla como molde para fabricar otra molécula, que en este caso es el ARN, que contiene la misma información pero en otro lenguaje. Lenguaje que sí que va a entender el ribosoma y que va a permitir fabricar la proteína. ¿Vale? Es como si en una fábrica tuviéramos el jefe que habla inglés, el operario que habla castellano, ¿vale? Y no se entienden entre ellos. Y necesitarán un intérprete, ¿vale? Pues el intérprete, bueno, el jefe sería el ADN, el operario sería el ribosoma y el intérprete sería el ARN mensajero, ¿vale? Sería el que iría a donde está el jefe le daría la orden, le daría el mensaje y entonces este mensajero lo que haría sería traducir el mensaje a castellano para llevarlo al operario y que lo entendiera. ¿Vale? Con lo cual, ARN mensajero y ADN llevan la misma información, el mismo mensaje, pero en idiomas distintos. El ADN usaba el idioma de adenina, timina, citosina y guanina y el ARN de adenina, uracilo, citosina y guanina. ¿Vale? Bueno, espero que así haya quedado un poquito más claro. Y por último, tenemos el ARN transferente. Como su propio nombre indica, este lo que hace es ayudar a que los aminoácidos lleguen hasta el ribosoma. Vuelvo a repetir, el ribosoma fabrica proteínas. Como he dicho al principio del vídeo, las proteínas están hechas de aminoácidos. Con lo cual, si tú quieres fabricar una proteína, necesitas aminoácidos. De la misma manera que si quieres hacer una cadena, te tienen que ir dando eslabones. Bueno, pues el ARN transferente lo que hace es llevar, entre comillas, los aminoácidos hasta el ribosoma para que el ribosoma, uniendo esos aminoácidos, fabrique la proteína. ¿Vale? No vale con que llegue cualquier aminoácido o en cualquier orden. Tienen que llegar determinados aminoácidos y además en determinado orden. ¿Quién es el que dice qué orden llevarán los aminoácidos? La molécula de ARN mensajero. ¿Vale? Pero bueno, todo esto lo veremos después en un proceso que se llama traducción. ¿Vale? Bien, pues con esto, como primer vistazo a qué es la molécula de ADN y de qué está hecha, creo que ya tenemos suficiente. ¿Vale? Echad un ojo a lo que os comento después para los apartados finales, que van a ser de otra manera, y también a las actividades que se tienen que hacer en este apartado. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta luego.